musical, ¿no, padre? No está mal, no está mal. Por cierto, repetimos la pregunta que estamos sometiendo esta noche a la consideración de todos ustedes. ¿Cree que la masonería está infiltrada en el Vaticano y controla al Papa Francisco I? Lo que no distingo bien, ¿qué resultado registra? 88 sí, 12 no. La gente también parece, por lo menos los nuestros, los televidentes de este espacio, parece que lo tienen claro, ¿eh, padre? Parece que lo tienen claro. O lo han tenido ya. O lo han tenido ya, evidentemente. En parte gracias a los testimonios auténticamente excepcionales suyos que podemos llevarle a través de esta casa pues todos los jueves. Por cierto, padre, hemos hablado del Concilio Vaticano II, que yo creo que estaremos de acuerdo en que marca un punto de inflexión, un antes y un después en la Iglesia. Está definido por quien entiende de teología, claro, como la Revolución Francesa en la Iglesia. La revolución fue letal, la Revolución Francesa en muchos aspectos y demás. Fue la base de la que han emergido todas estas pandemias ideológicas que hoy todavía desgraciadamente padecemos y demás. Pero ¿qué repercusión tuvo, por ejemplo, el Concilio Vaticano II en la sociedad española, padre? Lo más grave es la falsa libertad religiosa. Porque una cosa, vamos a ver, la libertad de la inmunidad de coacción externa, como es dejar practicar un credo, por muy equivocado que sea, a quien sea, sin obstaculizarle. Y otra cosa es la inmunidad moral, que es tanto como decir, mi error, tengo derecho a tener mi error, a no escuchar otra verdad, y por lo tanto a creer que mi convicción o mi error tiene tanto derecho como la verdadera. Y por lo tanto, ¿eso qué trae? Pues el segundo, el falso ecumenismo, el respetar a otras religiones y decir, vengan para acá, se conviertan. Que les recibimos con los brazos abiertos. Pero miren, no hay más que un camino de verdad, de vida y de salvación. Por lo tanto, si yo respeto tu error, quiere decir que estoy dando jurisdicción a tu creencia, por falsa que sea. Claro, y eso desconcierta, relativiza y hace que no haya ninguna verdad absoluta. Por lo tanto, el tema del falso ecumenismo, que es el pasar la mano por el hombro a todas las creencias, pues eso es un mal que no hace hincapié sobre la defensa de la única verdad revelada por Dios al mundo. Padre, se están produciendo también inquietantes algunos movimientos estratégicos que están afectando a muchos párrocos de la diócesis de Málaga. Aquí tuvimos al padre José María García Paniagua, que es lo más parecido a lo que puede representar el padre Calvo dentro de la diócesis malagueña. Tuvo algunos pronunciamientos claros y rotundos, y fíjese, padre, de estar cómodamente instalado como párroco de Almojía, capellán del Hospital Materno Infantil de Málaga, ha sido trasladado por parte del Obispado de Málaga al último pueblo de la provincia de Málaga, el que está colindando con la provincia de Sevilla. Pero es que me apuntan que también el párroco de los Mártires, un párroco tradicionalista, ha sido también trasladado a un lugar bastante recóndito de la provincia malagueña, padre. ¿A qué se deben estos movimientos estratégicos? ¿Casualidad o no? Casualidad no creo, porque cuando uno está normalmente cumpliendo con sus deberes allí donde está, no hay motivo para decir fuera de aquí. Otra cosa es que él mismo dijese, mire, señor obispo, no puedo ya con tanta carga, deme menos labor, pues por razón de edad o de salud. Pudiera el párroco mismo de pedir eso. No me consta que lo haya pedido, no sé. No lo han pedido. Con usted hasta ahora lo han respetado, ¿no, padre? Con usted no han podido hasta ahora. No, al contrario, empecé con una parroquia y ahora tengo 9. Con una parroquia ahora tiene 9. Y conservo la primera, claro. Donde estoy destinado, por lo tanto no, problema ninguno, ¿no? En fin, por cierto, padre, está también porque sea contada, pero la historia real. Sí. No los cuentos para imbéciles que nos han contado sobre la renuncia al papado de Benedicto XVI, padre. ¿Qué deberíamos saber sobre este capítulo? Él mismo reconoció que había tensiones en el Vaticano, él mismo. Segundo, un papa alemán está muy informado en la teología clásica de siempre. Venir ahora a dar razón al Vaticano II ya es extraño, no dio el brazo a torcer, y reconoció que la barca de Pedro hacía agua por todas partes. En mi opinión,
es personal, estaba a disgusto haciendo el papel que hacía, y entonces con el pretexto de la edad lo dejó cuando tenía una cabeza perfectamente lúcida. Supongo que es porque estaba a disgusto con ese doble papel, pensando bien pero manifestándose mal. Es mi sospecha. Otra no ha habido, porque eso de la edad no cuadra. Otros papas han vivido mucho más tiempo teniendo lúcida claro, su mente, y no pasó nada. Padre, Entonces, ¿por qué traicionó la Iglesia española al régimen con el que suscribió el mejor concordato posible, que le dejó expedito el camino de la educación de los niños españoles y que recibió tantos privilegios por parte de este régimen? ¿Por qué al cabo de los años terminó traicionando al régimen que hizo posible precisamente los mejores años, los años más fecundos por parte de esa misma Iglesia? Porque desde el mismo Vaticano II se ordenó la separación de Iglesia y Estado contra la misma doctrina católica, sancionada en el sílabus de Pío IX, 1868, que se condena la separación de Iglesia y Estado, porque al haber separación, el reinado de Cristo, lógicamente, queda en entredicho, y entonces ya la Iglesia no solamente queda desprotegida en lo externo, sino que además las leyes eclesiásticas ya no repercuten en las leyes civiles, y por lo tanto se rompe ese mandato de Cristo de que, y esa verdad teológica, de que toda autoridad viene de arriba, de tal manera que la autoridad civil se limita a aprender de la Iglesia para que sus leyes sean justas con relación a los 10 mandamientos, al decálogo natural. Padre, si le apunto 3 nombres ya fallecidos: Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, Cardenal Tarancón, ¿con cuál de estos 3 no se habría ido nunca a tomar una cerveza, por ejemplo, un chato de vino? Con ninguno. Con ninguno de los 3. Es la triple deslealtad que España ha padecido. La deslealtad política por Adolfo Suárez, que hizo una falsa transición, convirtiendo el cambio en ruptura con el pasado. Gutiérrez Mellado descafeinó el ejército, y ahora es un ejército de funcionarios. No aman a la patria, porque van buscando el sueldo, y no sirven ni para morir ni para matar. Y Tarancón fue el otro pilar que hacía falta también para hacer esta triple deslealtad, ese triple cimiento de la moral católica, pues cambiando la chaqueta a favor de la democracia. ¿Y de estos 3 quién fue o pudo ser el masón mayor de todos ellos? Pues empezando por Suárez, que fue primero falangista. Sí. Y después cambió la chaqueta hasta ese punto de hecho, ya vimos cómo acabó prácticamente como que hubiese sido casi un toque divino, aquello, con su enfermedad, eso. Y de ahí vino lo malo, porque después el otro, el chaquetero de Tarancón... Hablan de toque divino, la enfermedad de Suárez. He dicho públicamente que no se descarta estos toques de aviso al público en pecadores públicos. Castigo de la Divina Providencia, Adolfo Suárez, sí. Que le hizo padecer un Alzheimer por espacio de varios años. ¿Se refiere a eso? No se descarta, porque, vamos a ver, no todos son castigos divinos los males. Claro, que habrá muchos enfermos, familiares de enfermos de Alzheimer, que dirán, ¿qué está diciendo el padre? Que también mi familiar ha sido... No. Aclare esto porque... Una cosa es el mal del mundo, que como salpicaduras del pecado original estamos sometidos al dolor y a la muerte, y por lo tanto a la prueba. Estamos en un camino de peregrinación. Pero digo, casos especiales, pecados tan graves, que es una tradición tan trascendente para todo esto, en pecadores públicos, porque un pecado privado, cada uno puede tener a nivel privado sus consecuencias de sus vicios o de su mala conducta, pero cuando es un pecador público, como el caso de Cerolo, ahí cabe decir, para que esto más que casual, puede haber algo más que casual, y entonces no se descarta el castigo divino. Dios no se dedica a castigar cada uno. Pero, ya digo, pecadores públicos que trasciende su conducta. De personas cuyas obras tienen una incidencia directa en... Por eso Cristo dijo que el peor pecado era el del escándalo. Claro. Que más le valdría a un escandaloso atarle una piedra al cuello y echarlo al mar. ¿Por qué? Pues por lo que incide y lo que arrastra. Pedro Varela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Estoy aquí escuchando muy interesado al Padre Calvo. Muy interesante el Padre Calvo. ¿Lo conocía, no, Pedro?
Sí, sí, gracias. Pues Pedro Varela es editor, propietario de la librería Europa de Barcelona, ya también un icono de las restricciones que la libertad de expresión está sufriendo desgraciadamente en este país, sobre todo si esa libertad de expresión, Pedro, está unida o ligada con determinados temas que no interesan a la oficialidad. Efectivamente, hay una verdad oficial y una verdad científica, ¿no? Y la verdad oficial normalmente poco tiene que ver con la verdad científica. Ya. Por cierto, hemos sometido a la consideración de los lectores, de los televidentes, Pedro, la siguiente pregunta. Ajá. A ver si la tengo aquí. Sí. ¿Cree que la masonería está infiltrada en el Vaticano y controla al Papa Francisco I? ¿Tú qué responderías, Pedro? Hombre, es difícil porque no estamos dentro para saberlo, pero que existe una infiltración en la Iglesia es cierto, seguramente lo ha existido desde hace mucho tiempo, pero hay otras fuerzas positivas que evitan que estos acaben con todo en el Vaticano. Es una lucha interna, no solo física entre personas, sino también espiritual, ¿verdad? Pero yo creo que pese a todo, lógicamente la Iglesia subsiste desde hace 2000 años, no solo por una magnífica organización, sino porque efectivamente es la Iglesia que Jesucristo fundó en la cabeza de San Pedro. Entonces, por malísimos que sean los papas, la Iglesia sobrevivirá hasta el fin de los tiempos. Padre, ¿se acuerda usted del Códice de Libros Prohibidos y demás? Del que tanto hablan los progres de hoy y demás. Bueno, pues sabe usted que en la librería de Pedro Varela, un buen día entró, allanó, los mozos de escuadra entraron en la librería. ¿Y cuántos libros sacaron, Pedro? Bueno, la primera vez 21.900, la segunda 6.000, la tercera 4.000. ¿Y qué contenían esos libros, Pedro, que provocaron una reacción tan desmesurada? Una visión diferente de los hechos históricos que no coincidió con la que nos venden en los libros y en las películas de Hollywood, ¿verdad? ¿Qué le parece, padre? Es cierto, sí, efectivamente. Y esto está ocurriendo en España, en la España actual. Ya digo que, bueno, por supuesto que, claro, el reinado de Cristo le estamos mermando por esta falta de medios de fidelidad. Que la promesa de Cristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra él, eso está claro. Pero, así es. Sí, entonces hay que tenerla, hay que estar alertas, y lo mismo que a un profesor o a un jefe en una empresa, pues hay que obedecerle siempre, pero hay que darle un coscorrón si mete la pata y explica a nuestros niños en el colegio algo que no nos gusta. Pues como católicos, lógicamente, hemos de obedecer al jefe, pero si dicen cosas que no son de doctrina o no son de tradición, ahí dice, oiga, por aquí no, porque se está pasando. Padre, lo voy a ir obedeciendo, lógicamente, pero hay que advertirlo. Pero con la convicción de que no podrán contra la Iglesia, contra las puertas de la Iglesia el infierno poco podrá. Solo podrá infiltrarse, intentar, digamos, manipular a sacerdotes o a jerarquía eclesiástica, pero es solo un intento vano. Oye, ¿sabes qué tienes en común con el padre Calvo, Pedro? Dígame, a ver. Pues sois dos enamorados de la cultura germánica, él también es germanófilo, habla alemán con cierta fluidez y demás, ha disfrutado, quien no, con la literatura de Goethe, con la música de Wagner y con tantos alemanes que han dado lustre precisamente a la humanidad a lo largo de las últimas décadas. La cultura no tiene, vamos, la cultura es fundamental y da igual de qué país, pero hay que buscar la cultura y disfrutar de esa inmensa cultura que ha dado Europa al mundo y a la civilización, ¿verdad? Y que hoy en día, lamentablemente, la gente joven no disfruta porque nadie se la presenta, nadie se la explica y acabamos, como habéis dicho, con un Cerolo, con un Michael Jackson y con tonterías, pues, de este estilo. Oye, Pedro, comentábamos antes con el padre Calvo y demás el tema este de la inmigración ilegal, que yo sostenía el punto de vista que lo corroboraba el padre Calvo de que esta inmigración estaba siendo deliberadamente promocionada, introducida en Europa y demás. Y ponía el ejemplo de que hace unos años, cuando yo estaba en Melilla de delegado de un periódico peninsular, en Melilla no existía valla fronteriza, Pedro, y no entraba ningún ilegal. No, claro. Eso vamos, lo explica muy bien el libro El Plan Kalergi, ¿no? Sí. Un plan según el cual hay previsto importar 30, 40, 50 millones de afroasiáticos para acabar con la cultura europea, la civilización occidental y la cristiandad. Eso está así programado. Primero se intentó convencer introduciendo todos los medios contraceptivos, lo que ellos llaman pro familia, en realidad es antifamilia, ¿verdad?, para que la gente no tenga niños. Una vez ya nadie quiere tener niños, se importan del tercer mundo
con la excusa de que pasan hambre, pero bueno, pasan hambre. En el mundo hay 1.900 millones de chinos. Si nos envían 100 millones, no les solucionamos el problema. Y se ha acabado España tal como la conocemos, ¿verdad? Y en África hay 1.000 millones de negros, entonces ¿qué vas a solucionar teniendo aquí unos millones? Vas a crear aquí un problema. Si quieres ayudarles, y tenemos la capacidad y las obras para hacerlo, pues se les ayuda a montar universidades, fábricas, pozos de agua, allí, en su terreno, ¿no? Claro, Pedro, lógico. Yo te tengo que plantear una cuestión sin duda escabrosa. No sé, ¿cuántos millones de occidentales podemos ser en el mundo? Hay unos 500 y pico millones en Europa, 500, luego 250 más en Estados Unidos, con Australia no llegan a los 1.000, unos 800. 1.000 millones de occidentales. Pues, sí. Si 10 millones de personas son capaces de controlar, ¿y de qué forma?, el futuro de esos 1.000 millones de occidentales, te pregunto, Pedro, ¿no merecemos esos 1.000 millones de occidentales convertirnos en esclavos de esa minoría? Bueno, claro, el problema está en que hay dirigentes que lo son por organización. Por ejemplo, los romanos nos invadieron y no nos quejamos de ello. Bendita invasión, que nos trajeron el lenguaje, la legislación, el orden, la idea del Estado, las carreteras, en fin. Roma fue lo que es hoy Europa, sobre todo un fundamento, ¿no? Pero no es lo mismo que te invadan personas que te manipulan la información y lo que quieren es destruirte, que es lo que ocurre con esta minoría que tú dices, la criptosinarquía farisea. Dirige a Occidente para llevarlo al abismo y acabar con él. Entonces no nos aportan nada positivo, sino que quieren destruirnos para sustituirnos en la dirección de la civilización, ¿verdad? Entonces ahí son más listos los hijos de las tinieblas, como sabe el padre Cabalgo, son más... ¿Estás sintiendo a todo lo que estás diciendo, Pedro? Sí, así es, ¿no? Entonces realmente estamos desarmados contra los hijos de las tinieblas, pero el jefe en la Biblia también nos ordena que tenemos que ser tan listos y tan trileros como lo son ellos, porque ellos nos manipulan de esta forma, ¿verdad? Sí. Somos quizá demasiado nobles, demasiado bonachones, demasiado tontorrones y no estamos preparados para defendernos de alguien que planifica nuestra destrucción, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Por eso es una labor importantísima de difusión para todo católico creyente o para todo político con dos dedos de frente, difundir la verdad sobre esta cuestión y que el mundo conozca que hay un grupo político, humano y religioso que intenta, digamos, dominar Occidente y acabar con la cristiandad. Quería comentar algo, ¿no, padre? Al hilo sí, la frase esa bíblica muy oportuna de que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y por eso se nos invita a estar con la lámpara encendida, dijo Cristo. Efectivamente, así es. Pero yo soy un optimista, es decir, creo que el pesimismo no existe en la naturaleza, o sea, o tienes hijos o no los tienes. Si tú no los tienes, los tienen los negros y los chinos. Y esto es así, los europeos no tienen niños, no los quieren tener, entonces no podemos acusar a los negros de que nosotros no tenemos niños, ¿verdad? Ponía ante el ejemplo de un dirigente de los Boy Scouts norteamericanos, Pedro, sabes que ya han logrado el lobby gay, que se admitan a profesores homosexuales en los Boy Scouts y tal. Esto ha provocado la contestación de algunos padres y demás, pero bueno, ha habido un dirigente de los Boy Scouts que ha pronunciado una frase a mi juicio aterradora, fíjate qué calado. Dice, aceptemos la vida tal y como es y no como debería ser. Claro, nosotros podemos soñar un mundo ideal que nos gustaría que fuera, pero el mundo es como es, entonces hay que coger al toro por los cuernos. Claro. Aceptarlo con él y en nuestro ámbito, pequeño o grande, intentar mejorar el mundo y las personas que nos rodean, como podamos y con nuestros medios, ¿no? Pero en ese tema que hablas del homosexualismo, ahora hablaba con unos amigos alemanes que hay por allí. En Alemania ya han introducido por obligación la sexualización prematura de los niños a los 10 años en los colegios de forma obligatoria, ¿no? Y unos padres que me hablaban hoy me decían, es que nosotros decimos, no queremos que nuestra hija vaya. La hija abandonó la clase, el director le llamó, le dijo que tenía que ir, los pusieron ante el juez y el padre tuvo que ir a prisión por negarse a que la hija fuera a clase a sexualización previa con 10 años, ¿no? Este es el mundo en el que estamos. Parece, no sé, sacado de... Sí, pero es que esto llegará a España. Esto es ya típicamente orwelliano, Pedro. Totalmente. Es decir, el Estado no quiere que los padres tengan el poder de educación de los niños y que los niños sean capaces
de sentir de forma natural, ¿no? Y les preguntarán, bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Te sientes chico o chica? Pues no sé. Pues hombre, ¿por qué no pruebas a ser chica ahora? A lo mejor te va mejor, ¿no? Claro, con esta sexualización previa prematura de los niños lo que están es pervirtiéndolos, ¿no? Es carne de cañón fresca para los pervertidos. Que lo decía, le preguntaba antes al padre Calvo, hombre, y yo no soy nada sospechoso de simpatizar con el Islam en ninguna de sus siniestras expresiones, pero claro, le preguntaba algo de sentido común, hombre, aquí nos escandalizamos cuando vemos como estos del Estado Islámico lanzan a un homosexual desde una azotea de Siria al suelo y tal, pero bueno, ¿no tendrían ellos legítimamente el mismo derecho a escandalizarse cuando ven que aquí en este país, en España, cada año se abortan, se liquidan 120.000 niños en el vientre de sus madres, Pedro? Es tremendo, porque no existen demasiadas especies en la naturaleza que aniquilen su propia prole. Claro. Cuando esto se explique en el futuro dirán, bueno, es que había una civilización que aniquilaba su propia prole y su futuro. Es que esto es antinatural, es antidivino, es antinormal. Y sin embargo, en el tema del aborto se ha extendido una inmensa capa de relativismo, padre, que incluso las personas que son contrarias, conciencia, a lo que representa el aborto, pues prefieren adscribirse a la conveniencia del momento político presente, Pedro, y no complicarse la vida, la existencia. Así es, la gente es lo que yo llamo cristianos tibios, que lo son de nombre, pero luego a la hora de la verdad no militan. Ya. Pedro, le preguntaba también al padre Calvo hace unos minutos, ¿por qué hemos cambiado tanto? Tú ves a los jóvenes de hoy, dan asco verlo, con los tatuajes, los piercing, los rastas, la mugre y demás. Entonces nos cuesta reconocer en esta juventud a los herederos de esa otra que se enroló voluntario para luchar por sus ideales a 5.000 kilómetros de España, Pedro. Sí. Hombre, es evidente que aquí el sistema ha jugado un papel... ¿Por qué hemos cambiado tanto en relativamente tan poco tiempo, Pedro? Pero también es verdad que hay una culpa propia, y es la de que aquellos que lucharon en los frentes o que lucharon por ideales políticos, religiosos, por los Boy Scouts, por las corales o por lo que fuera, no han querido o no han sabido comunicar a sus hijos esos ideales, claro. O por vergüenza o por miedo han dicho que no se metan en líos. Pero claro, yo digo siempre, si tú no te interesas por la política se acabará interesando por ti. Entonces, tenemos el deber de explicar a nuestros hijos las cosas como son. Si luego ellos quieren hacer otra cosa o deciden seguir otro camino, perfecto. Pero tú por lo menos habrás dicho, he cumplido con mi deber y he pasado el testigo. Pero si no lo pasas, luego viene el enemigo y claro, les mete ideas disolventes en la cabeza y no tienen cómo defenderse. Oye, sabes que aquí el padre Calvo ha hablado de todo, de la inmigración, se ha postulado en contra de la inmigración ilegal, en contra de Cáritas, ha hablado con plena libertad de todo y no ha tenido nunca problemas, salvo la única vez que tuvo un problema serio con el obispado, padre, Pedro, cuando se atrevió aquí en este programa en directo a decir dos cosas. Primero, que había leído el Mein Kampf 2 veces y que le había parecido un libro interesante, y cuando habló de los judíos como el bacilo disolvente de la humanidad. Le llamaron al orden ipso facto, Pedro. Sí, bueno, es lo que hay hoy en día. Digo, madre, sí, ¿qué poder tienen, padre? ¿Qué poder? Mira que habla usted aquí de todo y no ha tenido problema. Lo de Cerolo, sí, mucho ruido pero pocas nueces. Llevaron 30.000 firmas al obispado y conforme entraban las firmas la metían en el patio. Ahí el obispado no quiso saber. Ahora, fue nombrar el tema, fue nombrar la bicha, padre, y decir todos los problemas, ¿eh, Pedro? Sí, claro. Siempre hay que reconocer a quién manda realmente cuando te das cuenta de quién no se puede hablar o si lo haces tiene que ser en voz baja. Entonces, estos son los que mandan. Bueno, Pedro, los que estamos en esta trincherita, nosotros aquí, tú allí, el padre en León, ¿qué nos queda hacer? ¿Seguir esperando y aguantando? ¿O, cabe concebir alguna esperanza de que esto pueda algún día cambiar, Pedro? Bueno, yo creo que todo depende también de nosotros, es decir, los que luchan contra nosotros no vienen de Marte, no son de otro planeta, son de este. Y lo han hecho bien para conseguir sus fines y nosotros no lo hemos hecho tan bien. Entonces hay que seguir mejorando, planeando, trabajando a largo plazo, que ocurre mucho en nuestro campo y en este país, que la gente quiere trabajar para su fin concreto en su propia vida, ¿no? Y hay que planificar a largo plazo para solventar estas cosas. Piensa que un portaaviones que va a muchos nudos por el mar, cuando cambia de rumbo no lo hace aquí, necesita muchos kilómetros para conseguir hacer la curva, ¿no? Entonces, esto es un inmenso portaaviones que tiene un rumbo equivocado
Si ahora empezamos a girar el timón, lo hará dentro de muchos años, pero hay que empezar a girar el timón ahora. Está claro. Pues a Pedro, no quiero resistirme a la tentación, como catalán, ¿qué opinión tienes de la designación de García Albiol como cabeza de lista del PP para las autonómicas? Bueno, vamos a ver, es una persona que dentro de lo que hay dentro de ese partido, pues ha tenido cosas positivas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace. Creo que tendrá, desde luego, más posibilidades de ganar votos que los que dirigían antes que él en esa cuestión, ¿no? Sí. Bueno. Yo te voy a citar una cosa curiosa, reciente, que se sale un poco de tu pregunta. Me llamó el otro día la policía local del Masnou, la policía de un pueblo de la costa de Barcelona, de la playa. Me dice, señor Varela, ¿ha perdido usted un ordenador? Digo, pues mira, ahora mismo no recuerdo. Dice, tenemos aquí un ordenador portátil del señor Pedro Varela que hemos encontrado en la vía pública. Digo, no me diga, pero si este ordenador me lo secuestraron los Mossos de Escuadra en 1996, lo tienen los depósitos judiciales como prueba del delito y hasta ahora los abogados no han conseguido que nos lo devuelvan. Dice, sí, es verdad, tiene aquí todavía los adhesivos de los Mossos de Escuadra enganchados. O sea, esto es de República Bananera. Madre mía. Los Mossos de Escuadra me secuestran 20.000 libros y todos los ordenadores. Acaban los depósitos judiciales como prueba del delito, los abogados lo reclaman, no lo devuelven, y aparece el ordenador en la vía pública en un pueblo de la costa. O sea, el ladrón, sea un funcionario de los depósitos judiciales, sea un mozo de escuadra, va encima y es tonto y se lo olvida en un banco, ¿no? Pero esto es de República Bananera total, ¿no? Y no quería dejar de explicártelo. Todavía no he ido a buscarlo, porque quiero ir con un fotógrafo. Pero es que es increíble. La próxima vez que me vengan a secuestrar ordenadores los mozos de escuadra, les haré levantar acta notarial de que lo van a devolver y no se lo van a olvidar en la vía pública. En fin, padre, no sé, me gustaría que se despidiera de Pedro. Si quieren el idioma que los dos amáis tanto, el idioma alemán, que además manejáis con cierta fluidez. No, bueno, no hace falta alemán porque además no nos van a interesar. Le felicito a Pedro por esa valentía, por esa autenticidad. Es un hombre de una sola chaqueta, sí, señor. Un chaquetero, y que, bueno, pues que bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, por ellos el reino de los cielos. Sí, sí. Y una frase... Muchas gracias, padre Calvo. Sí, gracias. Hay una frase del gran Sócrates, el primer gran filósofo de la historia, que fue un Cristo antes de Cristo, 400 años antes de él, ya intuyó perfectamente el monoteísmo contra la religión oficial de Grecia, el politeísmo, y atacó la falacia de la democracia que comenzó siendo ya los hijos de los 30 tiranos los que comenzaron la democracia, por lo tanto aquello fue una pamema, y dijo una frase que para ser todavía un pagano es genial. El hombre está en este mundo como un centinela cuyo puesto no puede abandonar sin el permiso de Dios. Así es. Efectivamente. Pedro, por último, recomiéndanos 2 libros para este verano. Si es posible, de Ediciones Ojeda, mejor. Hombre, yo recomendaría El Ética Revolucionaria, un pequeño librito que hemos hecho para que los papás puedan educar a la juventud, a los niños, y dejarse leer a las mamás, a las hermanas y a las novias. Es decir, el pensamiento nuestro tradicional expuesto en frases cortas, con bonitos cuadros, para que cualquier desconocido le pueda decir, léete esto, y después hablamos. Creo que es un libro que vale la pena difundir, Ética Revolucionaria. Ética Revolucionaria. ¿Y el segundo libro, Pedro? Y el segundo libro, pues Cartas desde prisión, hombre, que lo comentamos la semana pasada o hace un par de semanas, y vale la pena leerlo, porque es un libro escrito en prisión, precisamente, a pesar del enemigo que me metió en prisión. Está claro. Pues Pedro, con el placer de haberte tenido en este programa que cierra esta 4ª temporada de La Ratonera, y en nada ya 4 años afrontando este tipo de información en directo cada jueves, agradeciéndote la deferencia que has tenido, no hoy, sino tantas veces como te hemos pedido tu presencia en este programa, y esperando y confiando en que te volvamos a tener la próxima temporada, Pedro. Muchas gracias, buen verano y que descanséis. Un abrazo muy fuerte. Pedro Varela, adiós. Editor, propietario de la librería Europa, sobre todo un ejemplo de coherencia con lo que piensa y con los valores que defiende. Se podrá discrepar con algunos o no de esos valores, pero es un tío coherente con lo que defiende. Y eso merece un respeto, padre. Pero claro, es que hemos creado una sociedad
donde la disidencia es castigada. Exactamente, es severamente castigada. Ahí está, en la práctica, donde la disidencia es castigada y donde la discrepancia o la independencia es sancionada. Efectivamente, sí. Es que es el mundo al revés, padre. Pues ahora diciéndole una frase, ya que se me ocurre en alemán, después la traduzco, ¿no? Das es Ihnen noch gut geht. Que todo le vaya bien. Que todo le vaya bien y demás. Es usted un enamorado, ¿no?, de la cultura alemana, ¿no, padre? Sí. ¿Y qué encuentra en el pueblo alemán que no encuentra en otros pueblos europeos, padre? Primero, el amor al trabajo, el orden, la puntualidad, la responsabilidad y por lo tanto el sentido trascendente, gracias a lo cual es ahora todavía la locomotora de Europa, habiendo quedado peor, mucho peor que nosotros en la guerra. Han demostrado mucho. Ellos saben que una voluntad es un camino y tienen un concepto de la trascendencia de sus obras, de tal manera que yo cuando estuve con unos amigos del camino alemán, del Camino de Santiago, estuve en Alemania y me invitaron a pasar esa semana con ellos. Hablamos en alemán, porque ellos no saben español, y después de estar discutiendo de política un cuarto de hora en alemán, al final me di cuenta que teníamos razón los dos. Yo le dije, ich bin demokratisch nicht, no soy democracia, für mich nicht, para mí no. Pero seguimos discutiendo y al final me di cuenta que él hablaba de su democracia y yo hablaba de esta plutocracia. Padre, ¿qué opinión tiene usted del personaje histórico Adolf Hitler? Bueno, es un poco largo de contar, ¿no? Hitler tuvo, en primer lugar, estuvo elegido democráticamente, eso ya de entrada, no fue ningún tirano que cogiese el poder por su cuenta. Después Alemania estaba en una necesidad del Tratado de Versalles de 1919 y había quedado prácticamente en absoluto descontento con las condiciones de la Primera Guerra Mundial. Entonces el pueblo alemán se levantó, necesitaba un Führer, que es guía, un caudillo. Y por lo tanto estuvo el ejército y con él. El único error, ¿para qué? Pues para restituir parte de los malos tratos que había quedado Alemania con la Primera Guerra Mundial. El error de Hitler fue que abarcó más de la cuenta. No cogió el ejemplo de Napoleón, que el capitán, que el general Invierno es el único que gana las guerras en Rusia. No cogió ese ejemplo. Quizás tampoco le informaron bien sus generales y ya digo, se metió en más terreno y en más líos de los que podía realmente eso. O sea, Alemania no podía ella sola poder contra el mundo entero. Y tampoco calculó que el judaísmo se le iba a echar encima por Norteamérica. Con eso no contó. Por lo tanto, hubo ahí más desequilibrio bélico porque se metió Estados Unidos, que no quiso que Europa fuese las Naciones Unidas de Europa. Y entonces, pues claro, ahí se metió ya el otro asunto del judaísmo, que estaban en ese intento de que nadie les pisase el terreno, ¿no? Pero bueno, es un poco más largo de explicar, no creo que sea el motivo de esta... Pues padre, aquí hemos vivido alguna que otra anécdota en este programa, en estas 4 temporadas de La Ratonera, pero me quedo con una, que lo tuvo usted además como, bueno, y protagonista involuntario, pero como protagonista. Yo tenía en la mesa del programa a un gitano, rumano, creo que era de Rumanía, de Podemos, y que se declaró, se confesó homosexual en el programa y demás. Y en pleno debate con usted se nos fue la luz, la primera vez que se nos ha ido la luz. Mira que tenemos medios técnicos y demás para ver, pero fue un apagón general en toda la zona de proporciones bastante considerables y se nos fue la luz. Eso dio lugar a que, no sé, me contara usted algo fuera de micrófono que me hizo particularmente mucha gracia, padre, al hilo precisamente de esa anécdota. ¿La podemos compartir con los televidentes? Sí. Bueno, lo que dije, lo recuerdo bien, es absurdo, lo he dicho muchas veces, ¿no?, en otros temas, en otros programas. Es absurdo que una persona presuma de una normalidad, como es absurdo que una persona presuma de tener cáncer o de tener catarro. Es lo que lo cure, que nos importa a los demás. En primer lugar, ¿qué nos importa? Segundo, ¿cómo es que se puede presumir, claro, de una normalidad? Y más, una cosa, tratando ese nombre, dije, es un timbre de honor el que un hombre presuma de no tener cojones.
Hombre, podría ser un timbre de honor presumir de tener 4, aunque fuese mentira, pero de tener, no de no tener. Oye, padre, ¿y qué hacemos con Artur Mas, que sigue adelante con su proceso soberanista? El que había que meter en la cárcel era al presidente de gobierno. Bueno, habría que haberlos metido a todos, padre. Habría que haberlos metido a todos. Pero empezando por la falta de autoridad del que incumple y que se rebelan contra él y calla la boca. Primero tenía que estar el Mariano en la cárcel, es el primero. Porque claro, el otro actúa como actúa por la benignidad del presidente. Porque le dejan. Del gobierno español. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el respeto a una constitución que dicen que es democráticamente y que los que más la votaron porcentualmente fueron los catalanes? ¿En qué quedamos? Entonces, y un año y otro año dándonos la lata. ¿A qué viene esto? Oye, y no hemos hablado del Borbón, padre, esta noche. La monarquía española ha sido un fracaso rotundo. En el desejemplo personal de la familia, en la traición, sobre todo, que hizo a Franco, a España, el perjurio, que ni siquiera la Conferencia Episcopal lo condenó en su día, en la hipocresía del 23 de febrero, que fue el culpable de todo esto, en haber traído una reina hereje a un país católico. ¿Qué tendrá que ver eso con los reyes católicos? Y, en último término, los escándalos que este hombre ha dado y la cobardía. Ha sido un vividor, un corrupto, y solamente ha traído aquí a la familia pues a presumir de casar en una catedral porque tiene una fotografía más bonita que en un juzgado, cuando prácticamente no son creyentes. Es incomprensible la actitud comprensiva de la Iglesia con respecto a los Borbones, ¿eh, padre? Sí, por los últimos años de la vida. El gelón que sancionó la ley del aborto, la ley del divorcio, ley de todas las leyes que han transformado la faz moral de este país, pues contando aún con los parabienes de la jerarquía católica española, padre. Unos 60 obispos votaron en sí a la Constitución atea. Sí. Yo lo dije públicamente a mis feligreses, digo, aquí vamos por mal camino, antes de la eso, digo, yo voy a votar el no. Hagan lo que quieran. Ahora puedo decirlo con todas eso porque en su día dije no. Y fui a votar el no. Y efectivamente, aquí, así está. Según lo que se siembra, así se cosecha. Padre, le voy a dar una serie de nombres propios. Nombres. Bien conocidos por todos. Y me gustaría que uniera a estos nombres una breve, lo más breve posible, definición. ¿Le parece bien? A ver, sí. Empezamos por alguien que ha conocido, no personalmente, pero sí tiene muchas referencias sobre el personaje y que fue sin duda clave en el devenir de los acontecimientos vinculados con la Iglesia Católica en España. Cardenal Tarancón. Un vividor equivocó la carrera. Juan Carlos I. Un traidor, un perjuro y un vividor. No amó a España, ni le ha importado nada, ni ha regido, ni ha tenido autoridad, no ha tenido más que vivir a cuenta de una credibilidad de que representaba una democracia y por lo tanto no ha cumplido con ninguno de sus deberes. Leticia, reina de España. Un figurín, nada más. Pío XII. El último gran papa que ha tenido la Iglesia Católica. Juan XXIII. El primer masón que fue utilizado por la masonería con un concilio que no iba a ser dogmático, sino pastoral y por lo tanto para tergiversar el cauce que llevaba la Iglesia Católica. Por lo tanto, un cómplice con lo que está pasando. Pablo VI. Un continuador de Juan XXIII. Juan Pablo II. Populista, pero infiel a la doctrina católica de España, a la católica de la Iglesia. Por lo tanto, tengo la lista de sus herejías. Francisco I. Lo mismo digo. Adolfo Suárez. Desleal y el primer cooperador de la transición española que nos ha vuelto al liberalismo con la complicidad íntima de Juan Carlos I. Los Santiago dos. Carrillo. Bueno, un traidor, un asesino indecente que hasta Gijón le concedió el título de hijo adoptivo, cuando entre 7.000 y 10.000 católicos inocentes
fueron asesinados por él, incluso algunos vivos todavía. ¿Manuel Fraga? Manuel Fraga tuvo problemas ya con Franco, ya cuando fue, creo que, ministro de Información. Le mandó para Inglaterra y ha sido también un colaborador con la Constitución atea de 1968. Y por último, Francisco Franco. Tenía que canonizarle. Ha sido una figura providente para que la religión católica en España, en el mundo, tuviese una defensa y una garantía de protección, hasta el punto de que Pío XII le concedió la medalla de los militantes de Jesucristo, llamando a aquella guerra nuestra la 11ª cruzada. Y después la última jerarquía de sus tiempos ha sido ingrata con él. Y un nombre, perdóneme, que se me acaba acabo de recordarlo. Lo último. Escrivá de Balaguer. Una vida escondida, no del todo aclarada, y desde luego también cómplice con las masonerías del Vaticano. Cómplice con las masonerías del Vaticano. Tengo pruebas. Lo de Ius Dei entonces no es nada descabellado. Opus Judei, en latín, obra del judío. Obra del judío. Ahí nada, señores. El padre Calvo, directo. El libro me lo regaló don Blas Piñar. Lo tengo. Casi nada. Honorio Feito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Armando. Un saludo también para el padre, que no he podido oír en su totalidad la intervención, pero mañana tengo que hacerme visionar de nuevo el programa. Es que estás en Asturias, ¿no, Honorio? Estoy en Asturias, en el paraíso natural, sí, que de puro natural carece de los más mínimos elementos informáticos y tecnológicos para poder estar en el mundo. Pues mira, hoy Honorio ha estado con la familia Tejero en Málaga, el íntimo amigo de don Antonio Tejero Molina, teniente coronel de la Benemérita. Sabía, y al enterarse Tejero que iba a venir al programa, ha reconocido que nos sigue con cierta asiduidad. Tú fíjate lo que me ha regalado Honorio, don Antonio Tejero Molina, a través del padre Calvo. El tricornio con el que el 23 de febrero de 1981, lo tengo en mi mano ahora mismo, entró en el Congreso de los Diputados. Eso es una pieza histórica. ¿Qué valor tiene lo que tengo en mi mano? ¿O qué valor tendría? No tiene valor, no se puede cuantificar. Es una pieza histórica, no se puede cuantificar. Pues mira, yo tengo en mi casa, yo no tengo ningún antecedente militar, ni siquiera en la Guardia Civil, pero yo en mi casa aquí en Asturias tengo un plato que me regaló un amigo mío, Guardia Civil, hace muchos años, que es una reproducción de la clásica pareja en la patrulla a caballo con la bandera de España. Ocupa un lugar de preferencia en mi casa aquí en Asturias. De tal manera que cuando viene algún amigo a visitarme o para un momentito y entra en casa, me dicen, oye, pero tú eres hijo del cuerpo. Digo, no, no tengo nada que ver. Pero bueno, mi admiración siempre a la Guardia Civil. Y personas como Tejero han dignificado a la Guardia Civil. Personas como Tejero, padre, han dignificado a la Guardia Civil y demás. Sí, pues yo de verdad me he emocionado mucho. Es que es el regalo más espectacular que me podrían hacer, Honorio. No, yo lo entiendo perfectamente. Yo ya me conformaría con un tricornio sin tener esa historia. Simplemente un tricornio. Me parece una prenda preciosa y además identifica a nuestra Guardia Civil, que es un cuerpo benemérito y que es un cuerpo que tiene mucho que ver con la historia de España y con la historia buena de España. Oye, qué bien lo estamos pasando con el padre Calvo en Málaga. Y además rodeado de amigos, de gente que lo admira, lo quiere. De aquí nos iremos al restaurante de mi amigo Paco Alcántara. Qué bien nos trató ayer, Sí, sí. Tenías que haber visto. Además, hubo estuvo el padre también José María García Paniagua, una cena inolvidable la de ayer, seguida de una tertulia que se prolongó hasta casi las 4 de la madrugada, Honorio. Bueno, estupendo. Un auténtico gozo la jornada de ayer en el escenario inconfundible y maravilloso del restaurante Espacio Soluciona,
que regenta mi buen amigo Paco Alcántara. Como hoy, Honorio, el protagonista único es el padre Calvo, que además va a cerrar esta cuarta edición de La Ratonera, pues yo te quiero arrancar un favor, como periodista de tronío que eres y demás, que seas tú quien a partir de este momento asumas el control de la entrevista a partir de las cuestiones que quieras plantearle al padre Calvo, y yo me quedo en un discreto segundo plano, si os parece, Honorio. Bueno, yo encantado. Lo que pasa es que yo creo que algunas de las cosas que yo preguntaré yo creo que ya han sido abordadas, ¿no? No he tenido ocasión de ver el programa entero, como te digo, porque esto es una lucha contra los elementos, y he podido seguir nada más que pequeños momentos. Pero bueno, yo creo que los temas que están hoy sobre la mesa es la demonización de la vida familiar, que yo creo que el padre nos puede explicar un poquito en qué consiste, y sobre todo el ataque frontal a lo que representa la cultura tradicional española, que está basada en la religión católica, fundamentalmente, y en una serie de valores, pocos valores, pero muy firmes, que desgraciadamente, desde que la Ilustración saltó a la palestra y se convirtió en un movimiento filosófico, el propósito ha sido atacar el centro, el corazón de la Iglesia Católica, para que con ello destruir la sociedad que habíamos articulado en torno a la religión. Yo creo que esa es mi impresión, no sé el padre qué le parecerá. Sí, efectivamente. La indisolubilidad del matrimonio, empezando por ahí, no solamente es de revelación divina, es una cuestión también filosófica. O sea que incluso filosóficamente hablando se demuestra que el matrimonio, hombre y mujer, tiene que ser indisoluble por razón de sus fines y por lo tanto por los medios que tiene que usar para tales fines. Por lo tanto, no es el caso de la amistad, no es el caso del amor platónico, no es el caso de la caridad, es otra cuestión. Por razón de la educación de los hijos, como dije antes, por razón del tiempo que eso implica, el ejemplo de los padres, la seguridad de los propios cónyuges de apoyarse mutuamente en alegrías, en dolores, en salud, en enfermedad, etcétera. La satisfacción también moral de ver cómo crece su trabajo, sus afanes, la necesidad de la compañía humana, la sociabilidad humana, la estabilidad y la confianza mutua en la sociedad, para que no sea una escuela de delincuentes. Todo eso implica una necesidad de una estabilidad afectiva. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, filosóficamente se demuestra también que la felicidad humana está también enraizada en ese sentido de decir, me pase lo que me pase, sé que tengo a mi lado una fidelidad. Todo lo demás sería decir, bueno, si este me ha fallado, ¿por qué me tiene que aceptar otro? Y por lo tanto se crearía una destrucción del elemento familiar, el núcleo fundamental como médula y como órgano fundamental del cuerpo social. Hay un tema que a mí me preocupa personalmente mucho. Es decir, en la sociedad actual hay una respuesta de los católicos a la llamada de la Iglesia. Hay una crisis en las vocaciones, no ya de los fieles, sino también para el sacerdocio. Y otra pregunta más. ¿Tenemos los católicos una actitud pasiva con respecto a los problemas que se plantean a nivel social cada día y a los retos que se plantean cada día? Claro, cuando la jerarquía no está firme y no demuestra una autoridad competitiva y que ataca sin miedo los errores que contra ella se tratan de dar, lógicamente después el feligres se siente un poco también desamparado, perplejo, como dijo muy bien Monseñor Lefebvre. Entonces es cuestión ya de que la jerarquía tome esa valentía, con palabras contundentes y no ambiguas y no diplomáticas, para que entonces la gente también tenga el valor de decir, sí señor, es que esto es así y tiene que ser así, por razón histórica, filosófica, teológica, revelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí que la merma de las vocaciones, en parte porque cuando el Concilio Vaticano II nos habla de libertad religiosa y respeta la conciencia de cada quien, ¿qué ocurre? ¿Qué aliciente tiene un misionero en dar la cara por Cristo, sobre todo cuando tiene problemas, para decir, señores, la única verdad revelada y la única religión verdadera es la que trajo Cristo hace ya 2000
años. Y por lo tanto los demás son equivocaciones, son herejías, son filosofías humanas, son desgajes del tronco, el tronco auténtico fundado por Cristo, y por lo tanto, pues señores, ustedes, con todos los respetos, porque no combatimos su personalidad, sino su error. Una cosa es el error y otra cosa es la persona. La persona puede estar equivocada, incluso sin culpa propia. Entonces, no condenamos a la persona, sino su error. El error siempre es combatible. Claro. Y si eso no se hace contundentemente, lógicamente, viene la perplejidad. Hay una cosa que yo vengo observando en algunas parroquias, durante la celebración de la misa, cuando se administra la comunión, habiendo sacerdotes suficientes, sí, y salen algunas personas civiles, hombres o mujeres, a administrar el sacramento. ¿Hasta qué punto eso es? ¿Cuál es el fundamento de esa presencia de seglares, digamos, a la hora de administrar el sacramento? Mire, se lo voy a decir bien claro. Hay situaciones, efectivamente, que no tenemos personas para, en una gran concentración, dar la comunión a todos. Bueno, pues entonces hay autorización oficial de la Iglesia para decir fulanito, fulanito, fulanita, para en esos casos ayudar al celebrante. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay celebrantes de sobra, que están sentados, claro, y otros dando la comunión, eso es una irreverencia imperdonable porque degenera el sentido religioso del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, eso es un intento de hacer que todos somos iguales y que como el protestantismo no reconoce la superioridad ministerial sino del celebrante, sino como un director, un partícipe, un director, nada más, pero no como un sacerdote, no con poder ministerial. Entonces estamos rebajando la categoría sacerdotal, poniéndola un poco a nivel también de los fieles. Todo esto lo hace la maldita igualdad democrática. Muy interesante. Bueno, yo podría seguir preguntando, no sé, Armando, cómo... ¿Se dan fraternalmente la paz los feligreses de su parroquia de León? No, porque ya la tenemos. O sea que no. ¿Saben por qué? Es esto de la paz, se lo voy a decir también. Como los protestantes no creen en el sacrificio expiatorio de Cristo, Santa Misa primero, es sacrificio expiatorio porque renueva el servicio de Cristo solo de una forma incruenta. Es el sacrificio también satisfactorio, es acción de gracias, es laudatorio. Ellos no creen en el sacrificio expiatorio. Lógicamente para ellos eso solamente es un memorial, un recuerdo de aquella última cena que Cristo tuvo con sus discípulos. Y por lo tanto para ellos esa reunión es más que nada social, más que sacramental. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si la gente se da la paz, es como rebajar la categoría de la Iglesia a un acto social. Dentro de poco, por esa misma razón de tres, igual acabamos haciendo de la misa una merienda de bodega. Por cierto, Honorio, no le vas a preguntar nada sobre un capítulo que conoce posiblemente como pocos españoles debido a su amistad íntima con Antonio Tejero, me refiero al 23F. Bueno, es que el 23F tiene una peculiaridad, y es que desde que ocurrió hasta ahora, que han transcurrido unos cuantos años, cada vez aparecen detallitos, cada vez que llega la conmemoración aparecen pequeños detallitos que van haciendo que el puzzle se nos vaya completando un poco. Entonces ya parece ser que ya se admite que había una operación de gol, que ahí estaba don Juan Carlos moviendo los hilos por detrás, o sea, ya empezamos a vislumbrar ahí el elefante blanco y todos los demás colores del elefante, que además el elefante parece que es un animal que va íntimamente ligado al rey, al ex-rey o al rey padre, como le quieran llamar. Hombre, yo le preguntaría muchas cosas, pero se las preguntaría a Antonio Tejero directamente y no creo que a través de la radio, sino a nivel personal. Yo tuve la ocasión, como anécdota, de compartir unas horas con el general Armada durante un viaje mío a Galicia, al regreso hacia Madrid. Acudí al Pazo de Ribadulla y le toqué el tema y él se cerró automáticamente en banda. Entonces, por cortesía, yo no había quedado con él para hablar de ese asunto y era de otras cosas, y cuando le toqué el tema él se cerró en banda, no quiso comentar. El 23F. Yo viví aquella noche en el Alcázar, yo era reportero, viví aquella noche desde que ocurren los actos a las 6 menos cuarto, 6 y cuarto, no me acuerdo muy bien el tiempo, aproximadamente a esas horas. Acudí por la noche a las inmediaciones del Congreso de los Diputados, como muchos periodistas,
conocer detalles, ver cosas que, en fin, que pudiéramos completar la información que teníamos. Nosotros sufrimos, entre comillas, sufrimos en el Alcázar, entre comillas. El vacío del resto de la profesión es lo mismo, porque nosotros no teníamos que fiarnos de ellos para nada. Muchas veces la discriminación, el insulto, cuando no, pues las críticas acerbadas hacia todas las personas que estábamos allí. Lo que pasa es que allí, desgraciadamente, también había traidores. Desgraciadamente también había traidores. ¿Traidores a qué? Traidores, nosotros no estábamos implicados. Traidores a la versión oficial, que era incriminarnos a todos. A Juan García Carrés, al Alcázar, al colectivo Almendros, a tantas y tantas cosas. Nosotros, reporteros, estábamos al margen, y el resto de la redacción también, y me consta que la dirección también. Pero bueno, ¿qué le preguntaría yo al padre Calvo? ¿Cómo vivió él esa experiencia aquel día? Es verdad, padre, no se la pregunta nunca. Sí. ¿Era usted ya sacerdote, sí, no? Sí. Estaba componiendo un lied para orquesta y soprano. Y me enteré... ¿Era usted ya amigo de Antonio Tejero? No, nada, absolutamente nada. Entonces yo estaba eso cuando oigo la radio y veo esto, ¿y qué pasa aquí? Y lo seguí muy interesadamente, pues porque, como estábamos todos ya tan escamados de lo que estaba pasando en España, y ojo, era cuando había prácticamente un asesinato diario de la ETA contra la Guardia Civil y contra los militares, lógicamente yo estaba, como español y como católico, pues estaba realmente indignado. Así que lo seguí con interés. Cuando vi que aquello dio marcha atrás y no tuve eso, sospeché algo raro, sin saber qué, claro, naturalmente. Después ya fue cuando tuve la intuición de escribir a este hombre. Él estaba en Figueras, le mandé una carta reconociendo que había sido un valiente, porque otro, si hubiese sido un tirano, hubiese ejecutado a todo el Parlamento y hubiese tenido después el mismo castigo o ninguno. Con lo cual aquello ya me llamó la atención. Le escribí, inmediatamente me respondió a puño y letra, con su membrete, Antonio Tejero Molina, teniente general de la Guardia Civil, y desde entonces pues yo le llamé por teléfono incluso, y me dijo un día, no viene a verme. Yo me puse rojo, porque me parecía como era un atrevimiento tanto como llegar a ir a verle, ¿no? Y entonces fui el primer año, el año 82 me parece que fue, 82, 83 no me acuerdo. Y estuve con él pues 3/4 de hora, con otro amigo mío, que fuimos hasta Figueras, y le pregunté, don Antonio, ¿qué tanto por ciento del clero le ha apoyado a usted? 8. 8. Digo, el 8%, me parece muy poco, 8. Dice, 3 obispos y el resto de curas. Yo me quedé blanco, porque además allí había otras 2 personas en la visita, y yo digo, ¿en qué estado ha quedado la iglesia, no? Y entonces, pues bueno, pues eso me lo contó, y los obispos, que sepa que fueron Monseñor el de Toledo, Marcelo, Guerra Campos, y, perdón, ¿el otro quién fue? No, perdón, solamente fueron dos obispos, sí. Guerra Campos y Marcelo. Sí, y resulta que después solamente fue leal a él Guerra Campos, porque Monseñor Marcelo cometió para don Antonio, una irregularidad, y es que no dejaba entrar en la catedral a la nieta de Franco, por una irregularidad canónica con eso del matrimonio, y sin embargo dejaba entrar en la catedral a perjuro y a firmante de abortos. Claro, eso a don Antonio le pareció tan mal que ya rompió con Monseñor Marcelo. Ajá. Pues en fin, y como ves, Honorio, sin desperdicio todo lo que dice el padre Calvo. Honorio, te deseo, bueno, que pases el mejor y más confortable de los posibles meses de agosto que hayas podido vivir, que te sea fecundo y bueno, y no sé, ¿qué más, padre? Si quiere usted... No, nada más felicitarle también a este gran hombre que demuestra esta Honorio, entereza. Un peso pesado del periodismo español. Por tanto, decirle que lo verdadero es eternamente nuevo. Lo verdadero es eternamente nuevo. Es un mensaje realmente pleno. Pues, yo, Armando, si me dejas disponer de un minuto, te contaría una anécdota personal. Cuando yo escribí mi diccionario de Historia de España, que tú tienes, cuando llegué a la voz de Antonio Tejero Molina,
a mí, o sea, busqué información para componer un perfil biográfico y lo poco que había o que yo pude encontrar solamente subrayaban el haber intentado derrocar al gobierno con un golpe de Estado tomando el Congreso de los Diputados. A mí me parecía que reducir una hoja de servicios espléndida a ese acto me parecía que era de una tremenda injusticia. Como lo que están haciendo ahora los de Podemos y compañía, explicarnos que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los demócratas plenos que querían un paraíso terrenal para todos los mortales, frente a 4 fascistas que lo que querían era aplastar con su bota de media caña los cuellos de los pobres obreros. No. Las cosas hay que contarlas en su contexto, y antes el padre ha hecho una referencia a lo que fue aquel momento del 23 de febrero, porque como la gente joven no lo ha vivido y la gente mayor parece que lo olvida, hay que de vez en cuando refrescar la memoria, acudir a las hemerotecas. No solo la ETA asesinaba todos los días, y no a uno, a veces a 2 o 3 y a veces a más de un golpe. Sí. A pobres chavales de 20 años uniformados que subían a retirar una icurriña les estallaba una bomba en la cara. Los barcos marroquíes de la Armada marroquí apresaban a nuestros pesqueros a diario. La agitación laboral era insostenible, con empresas que se cerraban todos los días y trabajadores que iban al paro. Los sindicatos hacían una función también insostenible, la de agitar a las masas para crear el conflicto. La delincuencia acampaba a sus anchas. El señor Suárez se había gastado hasta la caja de la Seguridad Social, solo por salir sonriendo, y poco más. Y el rey estaba pues a sus whiskies y a sus cositas, porque todo iba bien. La situación da para mucho más, evidentemente. Yo estoy haciendo aquí un reflejo breve de cuál era la situación que produjo ese 23F. O sea, las cosas no son tan sencillas como las quieren hacer ver estos listos. Las cosas hay que contarlas y explicarlas en su contexto. Pues yo cuando escribí aquel libro intenté recabar más información, porque no podía reducir una hoja de servicios a la actuación de la noche del 23 de febrero de 1981, que nadie se tiene por qué considerar que es un mal acto ni un buen acto. No estamos juzgando eso, pero reducir la biografía, la hoja de servicios de un teniente coronel de la Guardia Civil, impecable hasta ese momento, y después también no podías quedar reducido a ese hecho. Y me intenté comunicar con la familia de Antonio Tejero y no fue posible. Entonces, bueno, pues al final hice lo que pude. Ahora mismo hice lo que pude. Ahora mismo no lo sé, pero cuando llegues a casa, Armando, léetelo. Está claro. Pues Honorio, lo dicho, el mejor mes de agosto posible para ti y todos los tuyos, y dejo para que, vosotros, agradeciéndote por supuesto tu aporte absolutamente excepcional que has tenido en esta 4ª temporada de La Ratonera, esperando que continúe durante otras muchas, Honorio. Eso espero yo también, y para mí es un placer. Y ya dejándote que os despidáis ya muy brevemente, tanto tú del padre Calvo como el padre Calvo de ti. Muy bien, padre, pues encantado de poder compartir unos minutos en La Ratonera. Espero que alguno de mis viajes entre Madrid y Asturias me pueda desplazar a León, que es una ciudad bellísima, a la que ahora con las autopistas decía Borges que la gente no viaja, que se traslada. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Pero yo desde hace tiempo vengo contemplando la posibilidad de quedarme un par de días en León capital, porque es una ciudad que siempre he cruzado con el coche y muchas veces he parado, y ahora ya hace años que no la visito. Por cierto, nos preguntan si se puede dar el correo electrónico del padre Calvo. Creo el padre Calvo, esto de internet está reñido con el padre Calvo. Lo que sí es verdad, y tengo que entonar el mea culpa, que no hemos promocionado el libro Mentiras Democráticas. ¿Tú lo llegaste a leer, Honorio? No, creo que no. Yo no. Bueno, pues te lo tengo que hacer llegar, un auténtico, de una altura teológica y demás. Todavía quedan algunos ejemplares, ¿no, padre? Para aquellos amigos de este espacio que estén interesados en acceder a un libro que les aseguro que es absolutamente fundamental por su rigor teológico, pero sobre todo por la profundidad a la hora de abordar temas, insisto, políticamente incorrectos, que todavía quedan algunos ejemplares a su disposición, y pueden ustedes dirigirse para poder acceder a estos ejemplares a la dirección que el padre Calvo les va a dar a continuación. Adelante, padre. Jesús Calvo, párroco de Villamuñío, es igual. Jesús Calvo Pérez o párroco de Villamuñío. Villamuñío, todo junto. León. Y el código es el 24344. 24344, León, Villamuñío, párroco de Villamuñío, o bien
Jesús Calvo Pérez y demás. Libro Mentira Democrática. Y cartas oficiales sin respuesta. Y cartas oficiales sin respuesta. Les aseguro que no se arrepentirán de haber adquirido alguno de estos ejemplares, insisto, cuya lectura resulta absolutamente imprescindible para conocer algunas de las claves en los que se está desenvolviendo este auténtico campo moral de ruinas en que hemos convertido a nuestra queridísima España. Por cierto, y ya muy brevemente, Honorio, hemos sometido a la consideración de los lectores para que voten llamando a 2 números que siguen estando sobreimpresionados en pantalla la siguiente cuestión, que querría que me la contestara. ¿Cree que la masonería está infiltrada en el Vaticano y controla al actual Papa? Pero yo si controla al actual Papa no lo sé, pero que la masonería está infiltrada es evidente. Pues ya lo saben ustedes, apurando los últimos minutos. Si cree que sí, puede llamar al 905-810-817. Si cree que no, puede votar llamando al 905-810-818. Ahora sí que sí, Honorio, un abrazo muy fuerte y feliz verano. Igual para todos vosotros. Pues gracias. Pues interesante el aporte de Honorio, un auténtico fenómeno del periodismo. Por cierto, padre, pena de muerte sí, pena de muerte no. Doctrina católica. No es objeto de libre opinión. ¿Y qué dice la doctrina católica? Que, ya lo dijo también San Pablo, voy a ser más breve todavía. Cuando Pedro corta la oreja de aquel sayón que le fue a apresar, Cristo le dijo: mete la espada en la vaina, que el que a hierro mata, a hierro muere. San Pablo nos recuerda en el Nuevo Testamento también que el jus gladi, el derecho de la espada, es el derecho de la legítima autoridad a limpiar la sociedad de peligros públicos contra inocentes. Y ya, sobre todo en el capítulo 21 del Éxodo, después del capítulo 20 en que viene el decálogo del no matarás, el 5º mandamiento, en el capítulo 21 ya vienen las excepciones del 5º mandamiento, ¿no? Aquel que asesinare, aquel que fuese eso, será reo de muerte. También las parábolas de Cristo, también alusivas a este tema, él no dice lo contrario, lo da por supuesto. Y después ha sido también una cuestión ya del concilio tercero de Toledo, el de Letrán IV en 1215, siendo el gran papa del medioevo Inocencio III. Después el testimonio de San Pío V, el de Pío XII y Pío XI me parece que también. Bueno, tengo una serie de datos que tengo en mi ensayo filosófico, Los porqués de la pena capital, y está demostrado que es doctrina católica, o sea, que no es libre opinión, decir a mí me gusta o no me gusta, me sienta bien o me sienta mal, me interesa o no me interesa, no, es doctrina católica. Lo que pasa es que no tenemos la cobardía de callarlo. ¿Qué castigo merecerían las abortistas, padre, españolas? Un castigo serio, ¿eh? Primero, para quitar la facilidad o la ocasión de provocar estos crímenes. Y cuando una autoridad fuese firme, en primer lugar, evitando que de fondos públicos se puedan cometer estas tropelías, que es también injusticia contra el contribuyente. Y después, bueno, pues cuando la autoridad es firme, pues mira, y la Iglesia insiste en que no se vote una constitución atea que permite esto, entonces las cosas cambiarían terriblemente. La clase de pena, pues de cárcel, no sé, eso ya para eso no soy jurista como para tanto, ¿no? Pero clarísimamente el asesinato, la provocación y el peligro público, como es un atentado, aunque no lograse el efecto, y la demostración de ese odio que tiene el asesino contra la sociedad, ese sobra. Es un cardo que hay que extirpar para que no acabe con las flores del jardín. ¿Disciplina antes que honor? Honor. Antes que la disciplina. Sí. La disciplina es un medio, no es un fin. ¿Qué le ha pasado a esta sociedad, padre, para que en la bolsa de la democracia española se cotice más, mucho más, la coleta Susi Casposa de Pablo Iglesias que este triconio de don Antonio Tejero Molina? Pues, bueno, a ver si el pueblo español espabila y se da cuenta, como dijo Tejero a su nieto, de la mentira. Es cuestión de cultura. Un país inculto no puede ser libre. Será sufrido hasta la estupidez. Está claro. Pero libre, hace falta mucha cultura para ser libre. Padre, una última cuestión que nos atañe a nosotros. ¿Se hace apostolado con programas como este?
Que yo sepa no. Que yo sepa no. No estarían de moda. No estaría. En fin, padre, algo que hemos hecho las 2 veces que ha comparecido aquí en directo en La Ratonera, yo sé que muchos amigos incondicionales de Alerta Digital, de 10 Televisión, se lo agradecerán, pero no habría mejor colofón a este programa y a esta 4ª temporada de La Ratonera que una bendición del Padre Calvo dirigida a todos y cada uno de nuestros fieles e incondicionales televidentes. Adelante, padre. Pues, una forma más, el Señor, por supuesto, es el que nos bendice, ¿no? Pero también a través de su jerarquía, los que tenemos que ser maestros de la fe y de la moral, tenemos que bendecir y reconocer el mérito de todos aquellos que valientemente no se dejan malograr, no se dejan manejar por estos tufos liberales y ateos, y por lo tanto recordarles esa bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán hartos. Pues padre, ha sido un placer. Sí. Espero tenerle pronto entre nosotros. Feliz viaje de retorno a su queridísimo León. Sí. Y con el tricornio, fíjense ustedes, bueno, me quito ya el pinganillo, no va a hacer falta, con el tricornio mundialmente conocido, porque fue el tricornio que utilizó el teniente coronel Antonio Tejero Molina la tarde del 23 de febrero de 1981 para entrar en el Congreso de los Diputados, con este tricornio que simbólicamente tengo el honor de que cubra mi cabeza. Fíjate qué honor y qué privilegio, padre, el tricornio de don Antonio Tejero. Esto es para que mis detractores mañana le puedan sacar toda la punta que quieran, que de luego no me importa. En fin, y agradeciéndoles, cómo no, el que hayan compartido con nosotros una temporada absolutamente inolvidable. Este ha sido un año muy importante en mi vida, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno, me quedo con esa experiencia maravillosa que fue nuestra concurrencia, la de Soluciones, en las elecciones municipales de Málaga, que aunque no obtuvimos los resultados que posiblemente hubiésemos merecido, pero les aseguro que el trabajo realizado, el de mi equipo, la experiencia vivida, la respuesta de los ciudadanos malagueños quedará como una de las cosas más gratificantes que haya podido experimentar en el ejercicio de cualquier actividad que haya realizado a lo largo de toda mi vida. Eso, y por supuesto la fidelidad, el apoyo, y por qué no decirlo también, el afecto y el cariño que nos han dispensado a lo largo de estos intensivos meses de emisiones en directo. Con mi agradecimiento, insisto, a todos y cada uno de ustedes, al Padre Calvo, a todos los invitados, colaboradores, tertulianos que han pasado a lo largo de estos intensos meses en este espacio de La Ratonera, ponemos punto y final, ponemos fin a esta 4ª temporada de La Ratonera. Volvemos, Dios mediante, el próximo mes de septiembre. Espero que con menos rigor caluroso del que estamos padeciendo en este mes de julio, con nuevos invitados, con nuevos protagonistas y también, como no, con nuevos contenidos informativos. Hasta entonces, que Dios les bendiga, sean felices.